Hermanos, en Navidad hay muchas imágenes que se nos vienen a la cabeza. Imágenes familiares, imágenes de los festejos de Navidad. Ayer estábamos con unos amigos y en la mesa y estábamos hablando, los recuerdos que vienen de cuando uno era chico y de la familia y cómo se reunían y dónde se reunían. Y antes generalmente lo que pasaba era que siempre se pasaba en el mismo lugar y después la otra fiesta se pasaba en otro lugar, y esos son los recuerdos que nos vienen. Y cuando pensamos propiamente dicho en la Navidad, pensamos en José, en María, y nos hacemos una imagen, y cada uno de nosotros debe tener una imagen de un pesebre, porque en Navidad vemos pesebres por todos lados. El domingo pasado tuvimos uno armado acá, vamos a un shopping, vamos a un centro comercial, a algún lugar y vemos un pesebre armado. Vamos a una casa y hay un pesebre allí acompañando el árbol de Navidad. Pero yo me pregunto si realmente la imagen del pesebre que nosotros tenemos nos trae a la mente todo lo que tiene que ver con la noche en que nació Jesús. Y yo les invito un poquitito a pensar en esa noche y a pensar en ese momento. Y a armarnos la escena en nuestra mente de cómo fue lo que pasó aquella noche. Y a imaginarnos a José y a María con su bebé en el pesebre. Por lo tanto, les invito a armarse ustedes mismos la imagen en su cabeza. Primero, tenemos que pensar en una pareja muy, muy joven. Tanto María como José eran muy jóvenes. Seguramente María era unos años más joven que José. María debería de andar entre los 13 y los 15 años, quizás 16 como mucho. Esa era la edad más o menos en que se casaban las mujeres en aquella época. José quizás un muchacho un poquitito mayor, quizás podría llegar a los 16, 17 o 18 años. José era un muchacho intachable en su vida, y María también, una chica pura, una chica ejemplar. Estos dos jóvenes estaban llevando la responsabilidad de traer al mundo y de criar al que sería el Salvador del mundo. Estos dos jóvenes, estos dos chiquilines, podríamos decir, tenían la responsabilidad en esa noche de recibir a la persona más importante de la historia. ¿Se dan cuenta de esto? Eran dos adolescentes, podríamos decir, que estaban teniendo esta responsabilidad. Ahora estos adolescentes venían de un viaje de casi 100 kilómetros. Se habían trasladado casi 100 kilómetros para llegar a la ciudad de Belén. No con los medios de transporte que tenemos nosotros hoy, quizás 100 kilómetros lo hacemos en una hora. En aquella época los medios de transporte no eran como los nuestros, llevaban algunos días o quizás varias horas el traslado. Era un viaje largo, el terreno era un terreno montañoso y estos dos venían con un embarazo a término. Estos dos jóvenes venían con un embarazo a término. Me imagino a María con esa panza, que ya estaría bastante pronunciada, ya pronta para dar a luz, y sabiendo que el bebé podía nacer en cualquier momento. Y llegan a Belén, estos dos jóvenes, casi niños podríamos decir, y empiezan a buscar un lugar donde refugiarse en la noche, porque ya están en la última etapa del embarazo. Y ella ya tiene quizás un embarazo bastante pronunciado, quizás ya empieza a tener algunas contracciones en esa noche y no encuentran un lugar donde puedan refugiarse, porque la ciudad estaba llena de gente y no había lugar, dice la Biblia, no había lugar en el mesón. Los lugares que recibían gente, lo que podríamos llamar hoy un hotel, no recibían ya más personas porque estaban saturados. Y de pronto esta mujer empieza a tener dolores de parto. Y las casas de familia donde recibían gente, ninguno le podía dar lugar porque ya estaba todo lleno. Ni las casas de familia que recibían gente podían recibirlo. Y ya empiezan los dolores de parto a esta mujer y está por nacer su hijo. Y el único lugar donde consiguen refugiarse es en un establo.
el único lugar donde consiguen refugiarse es en un establo. Y ellos estaban por recibir al Salvador del mundo, estaban por recibir al Mesías del que le habían hablado de que ellos eran muy chiquitos y que le habían enseñado lo que iba a ser el Mesías. Y ellos tenían esa responsabilidad y no podían ir a otro lugar que no fuera un establo, porque no había otro lugar para recibir a ese niño. No habían podido conseguir otro lugar donde instalarse, porque la ciudad se había llenado de gente a causa de un censo que dice la Biblia que había en aquel momento. Con la premura del caso, el único lugar a donde van es entonces a un establo. Y ese es el único lugar donde les permiten refugiarse. Y mientras están allí, los sorprende el nacimiento de Jesús. Nace el bebé mientras están allí en el establo. Dice la Biblia que lo envuelven en pañales, dice que María lo envolvió en pañales. Y como no había una cuna y no había un colchón donde poner al bebé, ni siquiera tenían una de esas sillitas como tenemos hoy, o de esos zapatos que se usan a veces para trasladar a los bebés. Como no había nada de eso, el único lugar donde lo podían poner para que pasara sus primeros momentos es en el pesebre. El pesebre era un cajón quizás un poquitito más grande que este púlpito, donde se ponía allí el forraje y allí iban a comer los animales. O sea que el primer colchón que tuvo el Salvador del mundo fue el forraje que comían los animales. Y esa fue la primer cuna del Salvador del mundo. Ahora yo les invito a esta escena que se hicieron en su cabeza, a esta imagen que se hicieron en su cabeza, les invito a que le pongan un nombre. Pónganle un nombre a todo esto que estuvieron poniendo en su cabeza. Una pareja de jovencitos con un bebé recién nacido en un pesebre, y ese bebé es el Salvador del mundo. ¿Cómo definimos esto? ¿Qué título le podríamos poner a esa imagen? ¿Sencillez? ¿Le podríamos poner humildad? ¿Le podríamos poner esperanza? Es el Salvador del mundo. ¿Cuántas cosas que pueden surgir de esa imagen? Ahora yo les invito a que ustedes piensen qué era lo que estaban viendo ellos en ese momento. Ellos lo que estaban viendo en ese momento era un bebé recién nacido, igual a cualquier bebé que nosotros conocemos recién nacido. Los bebés recién nacidos son todos más o menos iguales, no son muy distintos unos de otros. Y ellos estaban viendo ahí un bebé común y corriente. El bebé que José y María habían puesto sobre el pesebre era muy parecido a cualquier bebé recién nacido que nosotros podemos ver. Pero cuando ellos veían a ese bebé, estaban viendo a alguien de quien se escribió en la Biblia lo siguiente. En Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, se escribió lo siguiente sobre este bebé. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable. Y se llamará su nombre consejero. Y se llamará su nombre Dios fuerte. Y se llamará su nombre Padre eterno. Y se llamará su nombre Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, y disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ese bebé en apariencia física era igual a todos los bebés, pero ese bebé era admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Así se lo iba a conocer y así se lo iba a llamar a este bebé. Ahora quiero decirles que estos nombres no son casualidad. Estos nombres que recibió el bebé tampoco son motivados por algún poeta que se le ocurrió llamarlo de esta manera para que quedara lindo, para que quedara agradable.
Cada uno de estos nombres que recibió ese bebé en ese momento tienen un significado. Y tuvieron un significado en aquel momento. Y cada uno de estos nombres tiene un significado para nuestras vidas, para la vida de cada uno de nosotros hoy, 2000 años después. Mientras María envolvía en pañales a ese bebé, estaba envolviendo en pañales a alguien que era admirable. Mientras envolvía en pañales al bebé, estaba envolviendo en pañales a alguien que era admirable. ¿Por qué Cristo era admirable? ¿Por qué Cristo es admirable? ¿Qué tiene Cristo que lo hace admirable? Bueno, podríamos decir cientos de cosas, miles de cosas que hacen a Cristo que fuera admirable. Su amor, su misericordia, vino a sanar enfermos, vino a dar libertad a aquellas personas que estaban cautivos por sus pensamientos, vino a enseñar cosas nuevas y cosas distintas a las que se sabía hasta ese momento. Pero yo quiero que veamos un texto que nos habla de lo admirable que es Cristo para nosotros. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, nos muestra por qué Cristo es admirable, o nos da uno de los motivos por los cuales Cristo es admirable. Dice en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El nacimiento de Cristo como un bebé es la forma más admirable de amor que se pueda pensar. Fíjense bien lo que están diciendo estos versículos. En primer lugar, Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse. Yo soy Dios, yo no tengo por qué ir al mundo, yo no tengo por qué sufrir, yo no tengo por qué tener una vida humilde, yo soy un rey. ¿Por qué voy a nacer en un pesebre? ¿Por qué voy a vivir con carencias? No se aferró a su condición de Dios. Dice que se despojó de ese derecho de ser Dios y se hizo un ser humano. Perdió todos sus privilegios como Dios. Y no solo que se hizo hombre, se hizo el más humilde de los hombres. Y no le importó ser despreciado, no le importó esa muerte de cruz, no le importó ser escupido y ser dañado por los demás, ser golpeado. Se despojó de todos sus derechos, a pesar de que era Dios. Miren, esto choca directamente con el pensamiento humano. Esto se da de frente con el pensamiento humano. El ser humano siempre quiere enaltecerse. ¿O no? ¿O no buscamos siempre enaltecernos? Nosotros siempre queremos estar un poco más arriba. Incluso el ser humano ha querido ocupar el lugar de Dios. El primer pecado de Adán y Eva fue el tratar de ser sabios como Dios. ¿O acaso cuando coman ese fruto no serán como Dios?, les dijo la serpiente. Ahora, si seguimos en la historia, vamos a ver que los imperios de la antigüedad, los faraones y todos esos grandes reyes también se creían dioses y querían ser dioses y fueron enterrados como dioses. Muchas religiones, especialmente religiones orientales en nuestra época, hablan de la reencarnación como dioses. Muchas sectas en nuestra época han considerado a sus líderes como dioses. O dioses o el principal representante de Dios. Siempre el ser humano quiere exaltarse. Ahora, lo admirable de Cristo es que Él estaba allá arriba y Él no tuvo problema para venir acá abajo. Hizo el recorrido al revés. Dejó su trono de gloria para hacerse un humilde hombre y para ser despreciado por muchos hombres. Nació en un establo, lo colocaron en un pesebre, pero todo lo hizo
impulsado por amor. Jesús es admirable por poder desprenderse de todos sus derechos por amor a cada uno de nosotros. Es admirable por desprenderse de sus derechos por amor a nosotros que no lo merecíamos, porque no merecíamos lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso, en esta Navidad, te pregunto, ¿es admirable Cristo para vos? ¿Realmente, cuando pensamos en todo esto, es admirable Cristo para vos? ¿Cómo expresás tu admiración por Cristo? Porque si algo es admirable para nosotros, de alguna manera tenemos que expresar nuestra admiración. ¿Cómo expresás tu admiración por Cristo cada día? ¿Qué deberíamos de hacer cada día para que Cristo reciba nuestra admiración? Ahora, lo más interesante es lo que dice el versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. De alguna manera nos está diciendo que eso de dejar su trono es lo que tenemos que hacer también nosotros. Dejar el trono de nuestra vida, ceder derechos de nuestra vida. Y muchas veces tenemos que ceder derechos que nos corresponden a nosotros hacia los demás. Y yo te pregunto, ¿estás dispuesto o estás dispuesta a ceder algún derecho de tu vida por otra persona? Por ejemplo, ¿sos capaz de perdonar a alguien que no merece que vos lo perdones? ¿Alguien que te hizo algo muy malo? ¿Sos capaz de perdonar aún aquello que no tiene perdón? ¿Será que podré devolver bien por mal? ¿Será que podré devolver bien a alguien que me hizo un mal? ¿Será que podré darle una segunda oportunidad a alguien que se equivocó? ¿Alguien que se equivocó perjudicándome a mí? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es difícil, es realmente difícil. Pero si yo admiro a Jesús, es bueno que tenga ese mismo sentir que tuvo el Señor para conmigo. Dice que también su nombre se llamará Consejero. Cuando José y María veían a ese pequeño bebé, bebé tan indefenso, estaban viendo a un consejero. Y el mejor consejero que puede tener el ser humano. Cuando veían a ese bebé estaban viendo al mejor consejero que puede tener un ser humano. Podríamos decir que en ese bebé estaba la sabiduría encarnada. Toda la sabiduría estaba en ese bebé. Y cuando veían a ese bebé, veían esa sabiduría de Dios. En Marcos capítulo 6, versículo 2 dice, y llegando el día de reposo comenzó Jesús a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Jesús entraba en la sinagoga, en este momento estaba comenzando su ministerio, y en la sinagoga estaban los grandes sabios, las personas más preparadas, los que habían estudiado más la ley en aquella época. Y dice que estaban esos sabios y estaban los sabiondos de aquella época y lo escuchaban hablar a Jesús y se admiraban de lo que enseñaba Jesús. Y decían, ¿de dónde sacó tanta sabiduría este hombre? Es que las enseñanzas de Jesús muestran una sabiduría diferente, una sabiduría superior a la sabiduría humana. Por eso en la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Si hubiera algo insensato de Dios, que por supuesto no lo hay, pero si hubiera algo insensato de Dios, es mucho más sabio, infinitamente más sabio que los hombres. Y si hubiera algo débil en Dios, que no lo hay, pero si hubiera algo débil, es mucho más fuerte que los hombres. La sabiduría de Cristo es lo máximo para el ser humano. Ahora yo les pregunto, cuando vamos a buscar un consejo,
¿A quién le pedimos el consejo? ¿Le pedimos a alguien sabio o a alguien que no sepa tanto, pero de repente te puede ayudar? ¿Buscamos a alguien sabio o buscamos a alguien ignorante? ¿A quién le pedís consejo? Cuando hablamos de esto siempre nos viene a la mente, los que hace años que estamos en el camino del Señor, nos viene a la mente Roboam, ¿no? Cuando le pidió consejo a los ancianos y no le gustó el consejo que le dieron, y después fue y le pidió consejo a los jóvenes, y ahí le gustó el consejo. A veces buscamos el consejo sabio o buscamos el consejo que nos gusta recibir. El consejo de Cristo siempre va a ser lo mejor para nuestra vida. Por eso cuando tengas que decidir algo, cuando haya algo que no sepas cómo resolverlo, una de las cosas más inteligentes que podemos hacer es pensar, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Cómo resolvería Cristo esta situación? O ponernos en oración y pedirle al Señor que nos guíe y nos muestre qué es lo que tenemos que hacer. Pedirle a Dios que te muestre cómo actuaría Jesús en tu lugar. Ese bebé entonces que estaba en el pesebre y ese bebé que veían José y María era el más sabio consejero de toda la historia. Ahora también dice que este bebé era Dios fuerte. Este bebé era Dios fuerte. José y María estaban viendo un bebé acostado en un pesebre, un bebé que cuando lloraba lo agarraban y lo amacaban un poco y lo ponían otra vez, o cuando lloraba lo agarraba María y lo amamantaba, y estaban sosteniendo en sus brazos ¿a quién? A un Dios fuerte. Qué loco todo lo que le pasó a José y María, ¿no? Qué loco pensar que tengo en mis brazos a un Dios fuerte. En Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios era justamente ese bebé. Ahora, a mí me llama la atención algo. Dice Dios fuerte. ¿No alcanzaría simplemente con decir Dios? ¿Por qué era necesario decir Dios fuerte? ¿No se supone que si es Dios ya es fuerte? ¿Por qué la Biblia aclara acá y dice Dios fuerte? ¿Para qué agregar el adjetivo fuerte? Saben que cuando dice Dios fuerte, Dios no lo puso porque quedaba bien para completar o algo. Lo puso para que nosotros entendamos esto. Para que vos y yo podamos aumentar nuestra fe cuando estamos confiando en Cristo, cuando estamos poniendo nuestra fe en el Señor. Seguramente todos creemos en Cristo como nuestro Dios, pero ¿tenemos la fe necesaria para entender que es un Dios fuerte? ¿Tengo la fe necesaria para entender que Cristo está por encima de cualquier situación que yo pueda vivir? ¿Tengo la fe necesaria para saber de que si Dios está permitiendo algo en mi vida, es porque Dios tiene un plan para mi vida? ¿Estoy realmente creyendo que es un Dios fuerte? ¿O a veces lo vemos como un Dios chiquito? Yo digo, ¿por qué no desesperamos a veces cuando pasamos por una prueba, cuando pasamos por una dificultad? ¿Es que no estamos entendiendo que es un Dios fuerte el que tenemos? Esto de Dios fuerte no fue puesto porque quedaba bien en la Biblia, fue puesto por nosotros, para que cada uno de nosotros entendiéramos que Jesús es un Dios fuerte, es un Dios poderoso, es un Dios que está por encima de cualquier dificultad que puedas tener y cualquier situación que puedas vivir en tu vida, Dios está por encima. Cuando nosotros entendemos que tenemos un Dios fuerte y ponemos nuestra confianza en ese Dios fuerte, podemos tener un problema adelante, pero ya no lo vamos a ver como con la mirada humana, lo vamos a ver con la mirada de Dios. Y la mirada humana ve lo que tiene adelante, lo que tiene alrededor, lo que tiene atrás, pero la mirada de Dios es superior y ve desde arriba. Y cuando se ve con la mirada de Dios, uno empieza a entender muchas cosas que no se entienden en el momento. Lamentablemente algunas veces confiamos en lo que vemos y no confiamos en el poder de Dios. Un Dios fuerte es un Dios que pudo abrir el Mar Rojo para que pasara su pueblo. Un Dios fuerte es un Dios que pudo enviar un diluvio para que se inundara la tierra.
Un Dios fuerte es un Dios que pudo traer una sequía durante 3 años en la época de Elías. Pero un Dios fuerte también es el que puede sanar los enfermos, el que puede sanarme a mí. Un Dios fuerte es aquel que multiplicó los 5 panes y 2 peces y muchas veces nos ayuda en nuestras necesidades. Y aunque pasemos por situaciones difíciles, no nos deja que nos falte nada. Un Dios fuerte es el que nos puede dar sabiduría aún en situaciones que no sabemos resolver o que parece imposible resolver. A veces los cristianos nos desesperamos cuando no encontramos alguna solución y nos olvidamos que es un Dios fuerte, es un Dios todopoderoso. Ese bebé es un Dios fuerte también para tu vida. Es un Dios fuerte que me va a hacer triunfar aunque tenga salud o aunque no tenga salud. Es un Dios fuerte que me va a dar gozo y me va a dar paz aunque pueda estar con 10.000 problemas de esta vida. Es un Dios fuerte que me va a dar felicidad aunque tenga abundancia o aunque tenga escasez, pero me va a dar felicidad. Este bebé que veían entonces José y María era un Dios fuerte. Pero también dice que ese bebé era Padre eterno. Padre eterno. Uno cuando ve a un bebé no ve a un hombre poderoso, ve a un ser débil, a un ser que necesita de nosotros, ¿no? Nosotros ahora que estamos con los bebés, uno lo ve ahí y está pendiente de ellos, de que estén bien, de que no les falte nada. Y uno no piensa en un Padre eterno. Pero, como decía hoy, qué loco lo que les pasó, lo que le tocó vivir a José y a María, que tenían un bebé y ese bebé era un Padre eterno para ellos. ¿Y qué se espera de un padre? En el Salmo 103 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y esta es la imagen que nos da la Biblia de lo que es un padre que ayuda a sus hijos, un padre que ayuda a sus hijos a crecer, que ayuda a sus hijos a desarrollarse, a vivir. Ustedes saben que cuando hablamos de padre, en la Biblia a mí me viene a la memoria el padre del hijo pródigo. Este padre que después que su hijo malgastó todo el dinero, este padre que después que su hijo vivió en diferentes placeres y se vio en la ruina y volvió a él, este padre lo recibió. Y este padre estuvo dispuesto a perdonar a su hijo. Y su hijo venía diciendo, capaz que mi padre, en una de esas mi padre, me toma como un jornalero más en su casa. Ya no pretendo que me tome como un hijo. Ahora con que me tome como un jornalero más, ya me conformo. En Lucas capítulo 15, versículo 20 dice, y levantándose el hijo vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Por qué el padre lo vio cuando estaba lejos? ¿Por qué el padre del hijo pródigo lo vio cuando el hijo estaba lejos? Cuando estaba viniendo, pero todavía estaba lejos. Lo estaba esperando. El padre decía, en algún momento va a volver, en algún momento va a venir acá. Cristo es nuestro Padre eterno y nos trata de esta manera. Muchas veces le fallamos y siempre nos está esperando. Siempre está esperando que podamos volver. Y miren, podemos cometer muchos errores, pero siempre por encima de nuestros errores está el perdón de Cristo. Podemos tener muchos fracasos en nuestra vida, pero siempre por encima de nuestros fracasos está el perdón de nuestro Señor. Podemos fallarle muchas veces a Dios, pero siempre Dios nos está esperando. Nos está esperando para consolarnos, nos está esperando para perdonarnos y para volvernos a recibir como sus hijos y para decirnos, no mi jornalero, mi hijo. Yo no te voy a tomar como un jornalero, yo te voy a tomar
como mi hijo. A veces le fallamos tantas veces a Dios y le fallamos a tanta gente que parecería como que Dios no nos puede perdonar, como que lo que hicimos no puede tener perdón. Pero el Señor siempre dice, te estoy esperando que vengas para perdonarte, estoy esperando que vuelvas para perdonarte. ¿Hay perdón, Señor, para lo que hice? Hace un tiempo una mujer me decía, dejé a mis hijos, me fui a drogar, le fallé a mi esposo y Dios me va a perdonar. Si vamos arrepentidos al Señor, si le pedimos perdón a las personas y le pedimos perdón a Dios, Dios te va a perdonar. Porque el Señor siempre nos está esperando para perdonarnos. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es la actitud que Dios tiene con sus hijos. Abrile tu corazón a Cristo cuando sientas que le fallaste. Pedile perdón. No pienses que no te puede perdonar. Dios siempre nos está esperando para perdonarnos. Ese bebé también era príncipe de paz. Y bien puesto el nombre de príncipe de paz, porque Cristo es el que nos trae paz y es el único que nos pone en paz con Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos ofreció la paz con Dios. Hoy estamos viendo cómo está el tema de la guerra en Europa, ¿no? Y la semana pasada estaba escuchando que estaban intentando comenzar unas negociaciones de paz. Y bueno, si será importante la paz entre las naciones, si es importante la paz entre las naciones, ¿cuánto más importante es la paz de nosotros con Dios y tener paz con Dios? Ahora yo te pregunto, ¿te sentís en paz con Dios? ¿Te sentís en paz con Dios? ¿Sentís que hay alguna cuenta pendiente con Dios? ¿Hay alguna charla que te debes con Dios? ¿Hay alguna cosa que todavía no le pediste perdón a Dios? ¿Sentís como que Dios no sabes si te va a poder seguir perdonando? Romanos 5.1 es muy claro. Jesús vino para poner paz en nuestra vida y paz con Dios. Siempre Dios quiere tener paz con nosotros y quiere tener una relación cercana a nosotros. Pedro lo negó 3 veces a Jesús. Después que Pedro negó a Jesús, Jesús fue crucificado y murió. Y al 3er día resucitó. Y dice que después que Pedro negó a Jesús, salió afuera del lugar donde estaba y lloró amargamente. Y lo aclara la Biblia, lloró amargamente. Se dio cuenta de que todo lo que le había prometido a Jesús lo había incumplido. Pero Jesús resucitó. Y después que Jesús resucitó, en cierto momento buscó un encuentro con Pedro. Y en aquella mañana estaba Pedro y Jesús y estaban caminando allí por la costa. Y Jesús se puso a hablar con Pedro. Y en esa conversación de Pedro con Jesús no vemos ningún reproche de Jesús a Pedro. No hubo ningún reproche de Jesús a Pedro. Tampoco Jesús le dijo, mal amigo, ¿cómo me negaste? Tampoco Jesús lo sentenció a Pedro y le dijo, mirá, por lo que vos hiciste, ¿sabés lo que te va a pasar? ¿Qué hizo Jesús? Le hizo una pregunta. ¿Qué le preguntó Jesús a Pedro? ¿Me amas? ¿Me amas?
El Señor quiere la paz con Dios. Ahora, ¿por qué Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? ¿Por qué Jesús le dijo, ¿me amas? ¿No es que es Dios y sabe todas las cosas? ¿No sabía si Pedro lo amaba o no lo amaba? ¿Para qué preguntarle, ¿me amas? Evidentemente la pregunta de Jesús no era para saber si Pedro lo amaba o no lo amaba. Jesús ya sabía que Pedro lo amaba. Pero la pregunta de Jesús a Pedro era porque Pedro necesitaba decirle a Jesús, Señor, te amo más que nadie. Señor, me equivoqué, te pido perdón por lo que hice. Quizás alguno de nosotros hoy está necesitando decirle al Señor, Señor, perdóname por tal pecado en mi vida. Señor, no estoy en paz. Hay algo en mi vida que está mal, que lo tengo que corregir. Señor, no estoy en paz y vos sos el príncipe de paz. Perdóname por tal pecado. Cuando no estás en paz con el Señor, Jesús te hace esta pregunta. ¿Me amas? Y te hace la pregunta para que vos le digas. Queridos, María y José veían a un bebé, a un simple bebé que estaba recostado allí en el pesebre. Un tierno bebé que estaba recostado en el pesebre. Un indefenso bebé que estaba recostado en ese pesebre. Pero ese bebé es admirable, es consejero, es Dios fuerte, es Padre eterno y es príncipe de paz. En esta Navidad vamos a disfrutar a ese bebé. En esta Navidad vamos a disfrutar todo lo que Jesús es para nosotros. Y en esta Navidad honra al Señor como se merece honrarlo. Y si alguno de nosotros todavía no ha entregado completamente su vida a Cristo, aprovechemos la Navidad para hacerlo. Y si todavía hay cosas que Cristo debe corregir en tu vida, aprovecha la Navidad para estar en paz con Dios, para decirle, Señor, te amo. Señor, tengo que corregir tal cosa en mi vida, quiero hacerlo. Te amo. Si todavía no es un Dios fuerte en tu vida porque te falta confiar en el Señor, es el momento de poner la confianza en el Señor. Que el Señor nos bendiga, que podamos disfrutar lo que Cristo es en esta Navidad.